Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy tenemos un tema jugosísimo que seguro los va a mantener pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los galanes turcos más populares y controvertidos del momento, Can Yaman. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desmenuzar un escándalo que ha sacudido los cimientos de la industria televisiva turca y que involucra a nuestro querido Can en una confrontación épica con algunos productores importantes. Parece que las cosas se han puesto bastante tensas y los rumores vuelan como locos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola exclusiva, ni ninguna de las noticias más calientes del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, manos a la obra. Últimamente Can Yaman ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por su talento y su atractivo innegable, sino también por unas declaraciones bastante fuertes que ha hecho, y que han sido interpretadas como una respuesta directa y contundente a ciertos productores que, según parece, lo ven como un simple actor pasajero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al parecer, algunos peces gordos de la televisión turca han puesto en duda la capacidad de Can para mantenerse relevante a largo plazo, sugiriendo que su éxito se debe más a su físico que a su verdadero talento actoral. Imagínense la indignación. Pero Can Yaman no es de los que se quedan callados. Con su característica franqueza y sin pelos en la lengua, ha respondido de una manera que ha dejado a muchos boquiabiertos. Sus palabras, aunque algunas fuentes las describen como explosivas, parecen ser más bien una declaración de principios y una defensa apasionada de su carrera y de su trabajo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman? Bueno, la información que tenemos es fragmentada, pero se puede reconstruir una imagen bastante clara de la situación. Al parecer, todo comenzó con una serie de comentarios despectivos filtrados a la prensa, en los que se insinuaba que Can Yaman era un producto prefabricado, una cara bonita que solo servía para atraer audiencia, pero que carecía de la profundidad y la versatilidad necesarias para consolidarse como un actor serio y respetado. Estas declaraciones obviamente no le hicieron ninguna gracia a Can Yaman, quien, según fuentes cercanas, se sintió profundamente ofendido y decepcionado. Después de todo, él ha trabajado muy duro para llegar a donde está, y ha demostrado en repetidas ocasiones su compromiso con su oficio. No olvidemos sus comienzos, las pequeñas participaciones en series antes de conseguir un papel principal, las clases de interpretación, el esfuerzo constante por perfeccionar su dicción y su capacidad para conectar con el público. Es un camino lleno de sacrificios que, lamentablemente, a veces se ven eclipsados por comentarios superficiales. La respuesta de Can Yaman se produjo en un evento público, durante una entrevista en la que se le preguntó directamente sobre estas acusaciones. Según los testigos, Can respiró hondo y respondió con calma, pero con una determinación que dejaba claro que no iba a permitir que nadie menospreciara su trabajo. La expectación era palpable, la prensa aguardaba ansiosa su reacción, sabiendo que Can no suele andarse con rodeos. Si bien no tenemos una transcripción literal de sus palabras, se dice que Can Yaman declaró algo parecido a esto: respeto a todos los productores con los que he tenido la oportunidad de trabajar, pero no puedo tolerar que se ponga en duda mi profesionalismo y mi dedicación. No soy un actor pasajero. He demostrado una y otra vez que soy capaz de asumir retos y de dar vida a personajes complejos y diversos. Mi éxito no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo, la disciplina y la pasión por lo que hago. Un discurso medido pero firme que resonó con fuerza en el público presente y posteriormente en las redes sociales. Además, se dice que Can Yaman añadió que no le importa lo que digan los demás, y que está decidido a seguir trabajando duro para mejorar cada día y para demostrar su valía como actor. También habría lanzado un dardo envenenado a sus detractores, sugiriendo que algunos productores están más preocupados por su propia imagen y su propio beneficio que por la calidad de sus producciones. ¡Uf, qué fuerte! Este comentario, aunque sutil, destapó una olla a presión en la industria, poniendo en evidencia las prioridades de algunos productores que, según parece, anteponen el rating y el beneficio económico al valor artístico y a la integridad de sus producciones. Pero la cosa no quedó ahí. Después de estas declaraciones, las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo a Can Yaman.
Miles de fans de todo el mundo expresaron su admiración por el actor y su indignación por las críticas injustas que había recibido. El hashtag #WeStandWithKanyaman se convirtió en trending topic mundial, demostrando el enorme poder de convocatoria que tiene este actor. Desde Argentina hasta Japón, pasando por España e Italia, sus seguidores se unieron en un clamor de apoyo, inundando las redes con mensajes de cariño, admiración y defensa. Además, muchos colegas de profesión también salieron en defensa de Kanyaman, destacando su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Algunos incluso criticaron abiertamente a los productores que habían hecho los comentarios despectivos, acusándolos de envidia y de falta de visión. Actrices y actores de renombre se sumaron a la ola de apoyo compartiendo anécdotas de su trabajo con Khan y destacando su dedicación, su profesionalismo y su buen compañerismo. Un gesto que, sin duda, demostró la solidaridad existente en el gremio y la admiración que sienten muchos por Khan. Este escándalo ha puesto de manifiesto una realidad que a menudo se esconde detrás del brillo y el glamour de la industria del espectáculo, la presión constante a la que están sometidos los actores, la competitividad feroz y los juicios superficiales que se hacen basándose únicamente en la apariencia física. Es una batalla constante por la supervivencia, donde la imagen y la popularidad a menudo pesan más que el talento y la preparación. Es cierto que Kanyaman es un hombre muy atractivo, pero eso no significa que su talento actoral deba ser ignorado o menospreciado. Él ha demostrado en repetidas ocasiones que es capaz de interpretar personajes muy diferentes, desde el galán romántico hasta el héroe de acción, pasando por el hombre atormentado y el cómico. Recordemos su papel en Erkentzicus, donde conquistó al público con su carisma y su química con la actriz de Method Demir. O su interpretación en By Jane, donde demostró su versatilidad para la comedia. Son solo dos ejemplos de su capacidad para meterse en la piel de personajes diversos y complejos. Además, Kanyaman ha demostrado ser un hombre inteligente y comprometido, que utiliza su fama para apoyar causas sociales y para defender los derechos de los más vulnerables. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. No olvidemos su labor como embajador de la organización, Asociación Italiana de Niños en el Hospital, donde dedica tiempo y recursos a apoyar a niños enfermos y a sus familias. Un compromiso social que demuestra su lado más humano y solidario. Ahora, la pregunta que nos queda por responder es, ¿cuál será el impacto de este escándalo en la carrera de Kanyaman? ¿Le abrirá nuevas puertas o le cerrará algunas? ¿Le hará más fuerte o le debilitará? Es una incógnita que solo el tiempo podrá resolver. Es difícil predecir el futuro, pero una cosa es segura: Kanyaman ha demostrado que no es un actor pasajero, sino un talento con una personalidad fuerte y una determinación inquebrantable. Estoy convencido de que este incidente no hará más que fortalecerlo y que le impulsará a seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad son cualidades que lo definen y que, sin duda, lo ayudarán a seguir adelante. Además, el apoyo masivo que ha recibido de sus fans y de sus colegas de profesión es una prueba irrefutable de que Kanyaman es un actor querido y respetado, y de que su talento es valorado por muchos. Este respaldo, sin duda, le dará la fuerza necesaria para seguir luchando por sus sueños y para demostrar su valía como actor. En definitiva, este escándalo ha sido una prueba de fuego para Kanyaman, y él la ha superado con creces. Ha demostrado que no se deja intimidar por las críticas, que no se rinde ante la adversidad y que está dispuesto a luchar por sus sueños. Su valentía y su determinación son un ejemplo para todos aquellos que sueñan con triunfar en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Así que, señoras y señores, no se dejen engañar por los comentarios maliciosos y sigan apoyando a Kanyaman, un actor que tiene mucho que ofrecer y que seguro nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Él ha demostrado ser un artista completo, capaz de conectar con el público a través de su trabajo y de su personalidad. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo Kanyaman ha respondido con contundencia a las críticas que lo tildan de actor pasajero, defendiendo su talento y su trayectoria profesional. Hemos analizado el impacto que ha tenido este escándalo en las redes sociales y en la industria del espectáculo. Y hemos concluido que Kanyaman es un actor con una personalidad fuerte y una determinación inquebrantable, que tiene mucho que ofrecer y que seguro nos seguirá sorprendiendo en el futuro. Además, hemos destacado su compromiso social y su labor como embajador de diversas causas benéficas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo.
Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Recuerden que este tipo de controversias, aunque escandalosas, sirven para poner en tela de juicio los estándares y las exigencias de la industria, así como para reflexionar sobre el trato que se le da a los artistas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene talento actoral o que su éxito se debe más a su físico? ¿Están de acuerdo con la forma en que ha respondido a las críticas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este embrollo, si creen que los productores fueron injustos con sus comentarios y si apoyan la postura de Can de defender su trabajo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no se dejen llevar por los chismes.